La raza armenida es una subdivisión de la especie Homo sapiens. Esta raza recibe su nombre de la región de Armenia, ya que es en esa región donde hay un mayor aporte genético de la raza armenida. Asimismo, los armenios son la etnia que mejor conserva los rasgos armenidos. Hoy en día no quedan armenidos puros ya que se mezclaron paulatinamente con las razas vecinas, pero sí quedan muchos humanos vivos con ancestros armenidos. Los lugares con más influencia genética son el Mediterráneo, Arabia, Irán y los diversos países de América. Las etnias que mejor conservan sus rasgos armenidos son obviamente los armenios, aunque también los georgianos y los asirios, una minoría étnica en Siria, país que hoy es de mayoría árabe. Pero en España, Portugal, Andorra, Italia hay poblaciones que son casi completamente armenidas. Asimismo, en el sur de Francia, especialmente en Occitania y Aquitania se ve clara influencia armenida. Realmente toda Europa tiene influencia armenida, pero en las poblaciones del norte es considerablemente menor. Los armenidos surgieron en Medio Oriente hace aproximadamente 60.000 años. Se han descubierto rastros de genes armenidos en restos de comunidades cazadoras-recolectoras de aquella etapa, siendo que esta especie convivió en el tiempo con otras especies humanas como el Homo floresiensis o el Homo luzonensis. Los armenidos descienden de los coisánidos, que son considerados como los primeros Homo sapiens en aparecer. La raza armenida surgió por la adaptación de tribus coisánidas al clima de Medio Oriente. Además también tuvieron contacto con el Homo neanderthalensis, que estaba asentado en la región de Medio Oriente y se mezclaron con ellos. Los armenidos son la raza que presentó menos dependencia del consumo de carne. Se sabe que las tribus nómadas de Medio Oriente consumían granos de plantas salvajes hace 20.000 años, y fue hace aproximadamente 11.000 años cuando empezaron a cultivarlos. También fueron pioneros en la ganadería y fueron la primera raza en presentar tolerancia a la lactosa en la edad adulta. Todas estas adaptaciones hicieron que los armenidos se adaptaran extraordinariamente bien al final de la última glaciación hace unos 10.000 años, a diferencia de otras razas como los cromañones de Europa, que tenían una gran dependencia de la carne y apenas pudieron resistir la extinción de la megafauna. Fue alrededor del 10.000 antes de nuestra era cuando los armenidos comenzaron una rápida expansión por toda Europa. Aprovechando el lento pero imparable declive del cromañón, esclavizaron a los cromañones y se reprodujeron con ellos. La mezcla entre armenidos y cromañones dio lugar a la raza europoide, a la que pertenecen todos los pueblos de Europa y varios pueblos asiáticos. También tuvieron migraciones hacia África desde el 15.000 antes de nuestra era aproximadamente, en donde se mezclaron con los nativos de raza congoide. En la actualidad, todas las poblaciones del norte de África son genéticamente de mayoría armenida, con pequeños aportes congoides. También vivieron una migración hacia zonas más orientales de Asia hace aproximadamente 30.000 años llegando hasta la India. Los armenidos se mezclaron con los nativos, que eran de raza australoide y en menor medida mongoloide. Los armenidos fueron una de las causas por las que ya no quedan australoides puros en Asia continental, siendo que australoides puros solo se pueden encontrar en Australia, Papúa y algunas islas del Pacífico. Los armenidos formaron las primeras culturas sedentarias. Los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, los elamitas y los egipcios entre otros pueblos de la antigüedad eran armenidos. Además, las culturas del Neolítico europeo, como lo son la cultura del vaso campaniforme, la cultura de la cerámica cordada o la cultura de los campos de urnas son de procedencia armenida, ya que, como dijimos antes, los armenidos desplazaron y absorcerían a los cromañones. Todas las culturas europeas actuales descienden de los armenidos, y no los cromañones. Esto destruye por completo la idea de superioridad racial que se tenían antaño de la raza europoide o blanca, ya que los europeos son culturalmente y genéticamente armenidos, es decir, asiáticos. Durante los últimos 5.000 años, se vivió una progresiva desaparición de los armenidos como raza. La expansión de los europeoides indoeuropeos en Europa y buena parte de Asia fue la razón. Los armenidos no fueron exterminados, sino asimilados por los europeoides, los cuales eran en buena parte de ascendencia armenida. Los antropólogos no saben con seguridad cuándo desaparecieron los armenidos puros. Sin embargo, esto no significó el final de su genoma, ya que, como dijimos, numerosos pueblos en Europa, Asia y África tenían sus aportes genéticos. Con la expansión de los califatos árabes musulmanes en África, la genética armenida se expandió aún más por África, llegando incluso hasta la zona del Chad, en pleno centro del continente africano.
Y durante la Edad Moderna, la expansión de los imperios europeos, especialmente el español y el portugués, provocó la expansión de la genética armenida a América, ya que los europeoides se asentaron en la zona y en mayor o menor medida se mezclaron con los indígenas de raza amerindia, y digo especialmente el español y el portugués porque son pueblos mediterráneos, y con mayor influencia armenida que otros pueblos como los británicos que tienen más aportes cromañón. También se expandieron en Oceanía debido a la expansión de los imperios francés y británicos, desplazando aún más a los australoides, raza que actualmente solo cuenta con algunos cientos de miles de individuos vivos. También en Asia Oriental, gracias a la conquista española de Filipinas y varios archipiélagos del Pacífico, a lo que hay que sumarle la colonización portuguesa en Timor. Y también en África subsahariana quedan pequeñas poblaciones con influencia armenida como legado de los imperios coloniales. Podemos ver que los armenidos se han expandido por prácticamente todo el mundo, aunque, irónicamente, buena parte de esa expansión se hizo cuando los armenidos ya estaban extintos, producto del mestizaje. Los armenidos eran la subdivisión de la especie Homo sapiens con mayor curvo-occipatía, tenían una orientación vertical, más incluso que el del nórdico blanco. Sus rostros eran finos y por lo general huesos, sus narices eran bastante anchas, su frente y su barbilla eran algo más hundidas que en otras razas. Si frente es sujediza, está inclinada hacia atrás en forma de rampa. Sus mandíbulas son pequeñas y tienen menos fuerza que la de los australoides o los cromañones, cosa comprensible ya que se adaptaron a una dieta baja en productos cárnicos, lo que redujo considerablemente la importancia de la mandíbula. Su mentón está retraído y poco desarrollado, hay que aclarar que el desarrollo del mentón no es excesivamente importante para la construcción de idiomas, siendo que las lenguas de esta raza tendían a ser bastante ricas. Sus orejas eran grandes y apuntan hacia afuera. Su cabello tiende a ser negro y bastante grueso, los armenidos hombres tenían tendencia a la calvicie en la edad adulta, cosa que se ha mantenido en buena parte en los países mediterráneos, aunque recientemente está en retroceso. Esto contrasta con el cromañón, que era rubio, de pelo fino y conservaba el pelo en toda su vida. La convivencia entre personas de cabellos rubios y cabellos negro en Europa se debe a las dos vertientes de las descienden los europeos. De la misma forma, los ojos de los armenidos eran color café, a diferencia de los del cromañón que eran azules. Su pelo es graso y suelen tener bigotes muy poblados. Los armenidos tenían un coeficiente intelectual alto, la media se estima en unos 98 puntos de coeficiente intelectual. Eran una raza por lo general nerviosa y enérgica, y, por la variedad de sus religiones y culturas, eran bastante imaginativos y originales. Su inteligencia queda constatada con la invención de la escritura y las matemáticas, muchos conocimientos matemáticos se le deben a los armenidos y los tratados matemáticos más antiguos están en Egipto. A lo largo de la historia, los armenidos han demostrado talento natural con el comercio, siendo los fenicios y los griegos el mejor ejemplo. Sin embargo, las culturas de raza armenida demuestran una tendencia al fanatismo religioso, siendo el cristianismo, judaísmo, islam y zoroastrismo religiones de pueblos armenidos, y todas ellas condenaban a las demás creencias. Esto no tiene que estar necesariamente ligado a su genética, siendo factores más culturales. Por cuestiones de antropología física aplicada al estudio de etnias portadoras de ciertos haplogrupos, el primer linaje arménido tuvo que ser el F o el IJ, menos probablemente, el K. Por tanto, los aportes de sangre neandertal en Próximo Oriente debieron tener lugar en el período de tiempo que va desde antes de la aparición del haplogrupo F hasta, como tarde, antes de la aparición del haplogrupo K, lo cual nos da un margen de entre 70.000 y 45.000 años BP. En algunos medios se le ha dado al cruce una antigüedad de 65.000 años, en otros de 60.000 años y en otros se remontan a hace 80.000 años.